Bienvenido al podcast de Capillo Calvario Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. 45 horas. Bueno, yo vendo de Jaime. Agárrense porque vamos por un episodio de 2 horas. Sí, aquí mira, tengo este. Si pudiéramos así grabar, seguirle, ¿cuánto creen que duraríamos? Unas 2:30, 3. ¿En serio? Sí, yo fácil. creo que 4 horas o programas. No, horas. Yo creo que podríamos grabar 4 programas. Bueno. ¿Hasta cuándo? El cuarto ya sería así seguido. de que... Seguido. Seguido, Sí, sí. 3 horas, O sea, fácil. Uno Ya sé que de Joe empezamos, Rogan, sí. fácil, dude. Sí, nos ¿Eso quedaríamos en temas, es otra cosa. Eso no lo Sería podríamos mucho prometer. jale para ti preparar algo tan largo, ¿no? No, pues sería Lo más hacer básico y darle los mismos para y darle. hasta donde llegue. Pues sí. Así Y hasta nomás que ya. yo creo que hay mucho riesgo de divagar. Sí. Pues en esto hay riesgo de divagar. Sí. Sí. Ya sé. De Luego regre- entran factores como el hambre y cosas así. Ujú. Me da curiosidad qué piensa la gente si se les hace suficiente tiempo. No es como que vamos a cambiarlo, ¿verdad? Porque así es como Ujú. mejor se Ujú. acomoda, pero si se siente corto, A mí ¿O se me largo? hace bien, ¿no? bien digerible, o sea, Yo 40 lo minutos. que he escuchado es que no han sido tantas opiniones, pero como que está padre el foro así. sí, O porque sea, 20 minutos se me hace Muy poquito. muy poquito, más de los 40 ya está. Solo se tienen tedioso. que acostumbrar. Yo creo que es eso. Y Ujú. para lo que lo vamos a usar después va a estar perfecto. Ujú. Porque sí había gente que al principio me decía que era muy corto, pero era por falta de costumbre. Que por cierto, O sea, no como queja, sino de que, estaría muy chido que siguieran. Pero una vez que los tienes todos, y si lo llegamos a poner, no sé, que en una reunión con alguien. sí, que la otra vez alguien me preguntó de que, oye, bueno, pues ya nos han dicho, ¿no? De que quisiera pertenecer a un grupo de estudio de esto, Ujú. lo que sea, porque quiero explicarle a tal persona, o sea, no para ellos mismos, sino... Pero pues sí pienso que el podcast puede ser un recurso como... O sea, digo, es una idea, ¿no? De que dos o tres personas escuchen episodio 1 y luego nos juntamos a platicarlo. Ujú. O algo así, lo episodio 2 y así como si fuera una clase, aunque no es una clase, pero platicar del tema. Y pues se puede, o sea, creo que funciona como un formato para O si estudio. alguien está como presidiendo la clase de que lo Sí. que dicen de este minuto a este minuto. Ujú. O sea, no sé. Digo, podría ser Ya estamos grabando, una herramienta sí, así. ¿verdad? Ya. Ujú. Pero ya estamos en el podcast. O sea, ya es Sí. oficial esto. Yo digo que sí. Ujú. Sí, David. O sea, esta conversación. Entonces... ¿O en dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? Bueno, en los programas anteriores o en los episodios anteriores estábamos viendo lo que no es la oración o cómo Ujú. la usamos mal, etcétera. Tal vez el problema más común que tenemos los cristianos con la oración. ¿no? Ajá. Entonces ahora, Malentendido de qué es. ahora sí nos vamos a enfocar es en lo que creemos que sí dice la Biblia acerca de la oración, para lo que sirve, Ujú. cómo es una forma correcta de acercarnos a la oración o de ejercerla o de practicarla. Eso es lo que vamos a tratar de explicar en este capítulo. Bueno, gracias. Nos vemos a la próxima. 5 minutos y se acabó el podcast. Yo sigo pensando. Oye, teníamos toda muchas la primera- opiniones de lo que no es, pero de lo que sí es así. Yo me quedé pensando, todo lo que dijimos al principio va a salir en el episodio. Y estoy intentando recordar qué dije. ¿Qué dijiste? Espero que no haya sido nada innecesariamente Pues, problemático. nos podemos Yo sí ir me ahí en la fijo. listita. De todos modos son varios. Yo creo que no nos va a dar el tiempo para Ujú. todos, pero pues podemos acelerarle. Bueno, 1. ¿Qué propósitos tiene la oración? Es capacitarme, para empezar, es capacitarme para entrar y aceptar los propósitos de Dios en mi vida. Sí, ¿Qué opina? como una manera de recordar quiénes somos y mantenerme humilde. De recordar, tú eres Dios, yo soy una persona, tus planes Ujú. son más grandes, como de entender cuál es mi Ujú. lugar, ¿no? Tal vez. Y a través del proceso de repetición, pues crece la paciencia, crece, creo que también el gozo, el contentamiento, la gratitud. Creo que todo esto nos ayuda mucho a alinearlos con lo que Dios quiere hacer. Él en su plan y obviamente la parte que nos toca a nosotros. Si tan solo cambiar la manera de ver la oración, en vez de que sea que Dios
cumpla mis planes y cambiar ese switch en decir, me voy a meter en los planes de Dios, eso ya va de ganancia, pero mucho. Aún así, a veces como que lo cambiamos poquito, o he escuchado mucho, sobre todo cuando hablamos del tema de propósito. Porque decimos, el propósito de Dios para mí es que sea pastor, por ejemplo. Entonces, ya, aunque parece algo espiritual, realmente son mis ideas pasadas, según yo, por el filtro de Dios. Y es que Dios ya me dijo eso. Entonces, todo va encaminado a ese propósito de Dios para mi vida. Y lo dije entre comillas. Porque a veces es algo muy espiritual, a veces no es algo tan espiritual, pero de todos modos entendemos, cuando hablamos del propósito de Dios para nuestras vidas, cada vez siempre entendemos como un rol, una función, una meta. O lo que sigue de hacer. Ajá, que realmente no va por ahí. Eso es bien importante porque a veces la persona que quiere un rol piensa que esa es la dirección, pero también creo que hay gente que no quiere ese rol y que Dios no se lo está dando y es juzgada por otras personas por no, o sea, porque lo que él ve en su plan de Dios es, pues va a trabajar en una maquiladora. Y a veces decimos, pero ¿y Dios? Y pues sí, o sea, también en la maquiladora amo a Cristo y soy cristiano. A mí se me viene la imagen de eso del propósito de Dios o entrar en los propósitos de Dios. Es como la diferencia entre andar en una autopista. O sea, que tienes tu carro y hay salidas y así, te vas por donde quieres, o andar en un río. O sea, si te metes a un río, pues nada más te puedes ir por el río. O sea, no es de que, ay, aquí me voy a subir por este lado en mi kayak. Pues no da, ¿verdad? Pues tienes que estar en el río. Y creo que es algo así similar. O sea, orar y empezar a entender qué es lo que está haciendo Dios en mi vida es como meterte a ese río y pues no tienes otra opción nada más que el ancho del río, ¿verdad? Sí. O sea, ese es lo que el área donde te puedes mover. Pero te mantienes en el cauce del río, en la dirección del río, en lo que Dios, en la voluntad de Dios, pues por así decirlo. No tienes manera de salirte de ahí. Y realmente, bueno, lo único que exacto, si quieres llegar a donde te lleva el río, la única opción que tienes es salirte de la voluntad de Dios, pero sabes que estás fuera de la voluntad de Dios. Eso me gusta esa imagen, está muy buena. Y es que como estamos diciendo, que muchas veces lo que queremos es que Dios nos dé direcciones, o sea, como una ruta. Pero el propósito de Dios es que estemos en Él. O sea, ese es el primer propósito de Dios, que estemos adentro del río. Porque la vida está en Él, no en las cosas que hacemos, ni siquiera porque Dios nos mandó a hacerlas, sino en Él. Entonces, la oración nos ayuda a estar en ese propósito mayor de la meta del hombre, o sea, es estar en comunión con Dios. Y de ahí, ya estando dentro, que es como usando esa imagen de ya estás dentro del río, al mantenerte ahí te va a llevar a donde tienes que ir. Y entonces sí, ya vienen las cosas específicas que Dios te manda a hacer, el rol que quiere que tengas. Pero todo parte de ahí. Todo parte de ahí, o sea, pero ese es el primer propósito, que estemos en comunión con Dios. Antes de, bueno, dime las cosas que tengo que hacer. Qué raro, ¿verdad? Que o sea, ya sé que lo venimos hablando 2 episodios, pero que hemos hecho de la oración algo del futuro. O sea, de pedir cosas para después, para estar seguro de lo que va a pasar. Y tienen más que ver, o sea, ahorita como que lo estoy digiriendo tiene más que ver con el presente, con lo que está haciendo Dios ahorita, pero bueno. Sí, de hecho, con lo que está pasando en mi vida, las decisiones que tengo que eso tomar impacta ahorita. Qué va a pasar, obviamente, pero no se trata de Dios cuida el futuro y dime qué va a pasar en el futuro. Yo me acuerdo un ejemplo de eso. Marcial, poco antes de fallecer, nos decía que tenía muchas dudas. O sea, y preguntas, pues, por lo que le estaba pasando, ¿no? Y que oraba y le preguntaba a Dios qué va a pasar. O sea, me voy a sanar, le voy a seguir, me voy, me quedo. O sea, como que... Y que la respuesta que le entendía de Dios es camina conmigo. O sea, una y otra vez, o sea, casi así como Pablo diciendo, y las 3 veces me dijo, bástate mi gracia. Varias veces dijo que lo que él entendió de parte de Dios era eso, camina conmigo. O sea, como no te voy a decir. O sea, tú quédate aquí en el presente. O sea, ahorita quiero que estés conmigo. Y mañana, pues ya veremos, ¿verdad? Te vas a dar cuenta como quiera. Sí. Y así es como Dios cumple su propósito en nosotros. O sea, como el ejemplo del río. O sea, tú nomás métete y yo voy a hacer lo que necesite hacer. Sí, y no significa que te metas al río y te duermas, ¿verdad? Claro. Y que el río te lleve, ¿no? Pues o sea, es estar en el río, o sea, es que es activamente, manteniéndote alerta, que es el siguiente punto.
pero no es algo pasivo, o sea, es algo presente, es estar viviendo y en comunión con Dios y disfrutando de eso, o sea, como dice el catecismo de Westminster. Ajá. Disfrutar del Señor cada día, de su presencia, de esa comunión. Pues el Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan 15 cuando habla de la parábola de la vid. Dice, permanezcan en mí. O sea, ese es el primer propósito que Dios tiene, permanecer en Él. Es activo, o sea, no te metes una vez y ya, o sea, es estar y seguir estando, como estar y seguir estando. Y entonces de ahí, esa es parte de lo que la oración nos ayuda a cumplir. Entonces sí vamos a ir encontrando lo que sigue, ¿verdad? Pero es dentro o en esa permanencia. Pero si perdemos de vista eso, nos vamos a ir a la oración al default, que es pedir cosas. Dime qué hacer, aunque sean cosas cristianas. Bueno, el siguiente punto que consideramos acerca de la oración es que el propósito es que mantiene alerta mi espíritu y me sensibiliza para escuchar, ver, entender y discernir la voz de Dios. O sea, en la oración es una manera de tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, los sentidos es lo que les decía abiertos. en el episodio anterior, o sea, como que me vengo dando cuenta, así, bueno, o sea, viendo hacia atrás, de que es a través de la oración que Dios me ha ido guiando y corrigiendo, de decir, oye, esto que estás pidiendo o de lo que estás orando, porque no necesariamente es una petición, es lo que traes en mente, pues tiene que ver con tu carne o, oye, no estás escuchándome en esta área, y es a través de la oración que Dios nos va guiando y revelando su propósito. Pero sí es a través del Espíritu que estoy activo en esa comunión, en esa conversación con Dios. Sí, totalmente. Ahí podemos ver el versículo, sí estaría padre, el de Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Aquí lo pongo. Si alguien lo tiene ahí rápido. Pedro 5, 8 y 9, ¿verdad? Sí. Dice: Yo aquí lo tengo ya. ¿Lo leo? Sí. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Esa primer frase de estén alerta es lo que hablábamos ahorita de estar, permanecer en él, de despiertos. O sea, no es que nos lleve la corriente a donde quiera, es estar despiertos, buscando la dirección de Dios y escuchando la voz de Dios en todo momento. Y la oración, eso es lo que hace, o sea, te despierta en todos los sentidos. Es que están conectadas en otra ocasión cuando el Señor les dice, yo sé que es un contexto muy específico que están en Getsemaní, pero que les dice, velen y oren para que no caigan en tentación. O sea, como que la oración y el estar alerta o estar velando son, o sea, van juntas. Que es interesante porque a lo mejor el tema, como entendemos alerta ahorita, es ansiedad. Pero atento. Es una alerta en atento, en paz. No es el alerta de... Y creo que mucha gente sí lo entendería. Como de pánico. De pánico. O sea, no, también yo lo entiendo como atento de lo que está sucediendo. O sea, tanto en tu vida como en las personas que te rodean. Atento a la madurez tuya y de las personas que te rodean espiritual. O sea, como atento en general. Es más de poner atención. Sí, sí. O como dice la otra versión, sed sobrios. O sea... Sí, me gusta más eso. La sobriedad tiene que ver con que estés en tus 5 sentidos, o sea, cabal, no distraído, no adormilado por algo, no... Tampoco estresado porque no vaya a ser que hay un peligro, o sea, es alerta, entero así, poniendo atención. Y creo que la oración te mete en ese sí o sí, o sea, en ese modo sí o sí. En la oración hasta... Alguien lo ejemplificó muy padre. Alguna vez escuché a un pastor decir que orar es como sintonizar una estación en el radio. O sea, Dios está hablando, Dios está transmitiendo, por así decirlo. Y cuando oras, tú te
te sintonizas con esa frecuencia en la que Dios está hablando. O sea, el Señor siempre está hablando, siempre nos está guiando, siempre está al pendiente de nosotros, etcétera. Pero cuando nosotros estamos distraídos con otras cosas, estamos pensando agobiados por el trabajo, por la vida, por todo lo demás, por todas las cosas que dijo el Señor que no debería que no estuviéramos agobiados. Estás distraído de eso que Dios está hablando, pero la oración te mete a esa frecuencia y es fácil estar escuchando. Entonces estoy bien padre porque casi siempre la oración la vemos con lo que yo le tengo que decir a Dios. Sí. Y no con lo que Dios está comunicando. Entonces, cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, que es un tema que pues salió en Juan, cuando estudiamos el Evangelio de Juan y ha salido en varias ocasiones, la gente es que hay cosas que necesito que Dios me diga de lo que yo quiero hablar. Pero muchas veces hasta en la oración nos damos cuenta que Dios quiere hablar de otra cosa, no de lo que a mí me urge o creo que necesito. A veces Dios trae otro tema, pero si no hacemos esa sintonía, pues nomás estoy hablando yo de una cosa que Dios no quiere tocar. Es otra manera de no estar atentos. O sea, yo estoy enfocado en lo que a mí me interesa, pero si estuviera atento y expandiera la visión, diría, caray, esto otro Dios me está hablando por acá. No lo había visto, pero ahora es claro. Como cuando viene uno a la iglesia el domingo con una carga, un problema, lo que sea, y estás esperando de que no, el Señor me va a hablar y luego hablan de los diezmos o qué sé yo, ¿no? O sea, otra cosa que aparentemente no tiene nada que ver con mi carga. Y sales hasta desilusionado de eso, pero en vez de, a ver, pon atención acá. Vamos, esto es lo que tengo hoy para ti. Esta es la provisión. Digo, yo sé que el tiempo no nos alcanza para tanto y que tenemos más puntos, pero hubo un punto y que tal vez será padre hablarlo en un episodio que creo que nos pasamos o nos brincamos de cómo fue la secuencia en que vimos con Marcial sobre estar atentos. Leer una porción de la palabra y estar atentos. Sí. Ahorita estamos hablando de la oración, pero cuando hablábamos de cómo Dios habla a través de la palabra, esa parte se me hizo muy padre. El quién sabe qué está diciendo Dios. Ese era un ejercicio de quién sabe qué está diciendo Dios aquí. Tal vez no tiene nada que ver con lo que está pasando en mi vida. Tal vez ni siquiera entiendo los versículos que estoy leyendo, pero voy a poner atención. Y como digerir esos, eran como unos cuantos versículos, ¿no? Sí. O sea, 1, 2, 3 versículos. Estarlos digiriendo todo el día y estar atento y luego te das cuenta de que, caray. O sea, si realmente pongo atención, Dios sí habla aún a través de las cosas que pensaba que no tenían nada de sentido, pero siento que está relacionado. Cuando estamos realmente atentos, es que escuchamos la voz de Dios. En lugar de nada más yo querer hablar o de un tema o de una cosa. Sí, ese tema de la atención se me hace tan importante porque hay tantas cosas que nos roban la atención ahorita. Y creo que es muy fácil dejar de escuchar la voz de Dios pasivamente, o sea, no activamente no escuchar la voz de Dios, sino pasivamente. Hay tantas cosas distrayéndonos y peleándose por nuestra atención que realmente escuchar la voz de Dios, no sé si es más complejo hoy que antes, porque pues solo experimentamos esta experiencia, ¿no? Pero sí me sorprende la cantidad de cosas quitándonos la atención. Sí. Y eso que decía Dani en el capítulo anterior, creo que si pudiéramos revisar nuestra oración, nos daríamos cuenta de que nos desviamos o estamos poniendo atención en cosas que no son. O sea, no sé si fuera posible que grabáramos lo que estamos orando y luego si lo volvemos a escuchar, hasta yo creo que muchas veces hasta penita nos daría. No se terminarían porque me quedé dormido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaste de hablar? Sí, pero yo creo que es un buen ejercicio estar... Si ponemos atención a lo que oramos, si recordamos, por ejemplo, no sé, o ahorita nos ponemos a orar y luego hacemos una recapitulación de lo que oramos, creo que nos va a dar una buena imagen de cómo estamos con nuestro corazón o en qué ruta vamos o cómo está, dónde está mi corazón respecto a Dios. Entonces, la oración, hay un versículo en Eclesiastés cuando dice, cuando vengas delante de Dios, que sean pocas tus palabras. O sea, a veces también nomás abrimos la boca y hablamos y a veces, muchas veces sin sentido.
en vez de meditar bien lo que vamos a hacer, eso se los he comentado cuando el pastor Miguel Núñez dice, cuando vas a orar, tómate un tiempo antes de que empieces a orar. Date cuenta delante de quién vas a entrar, delante del Creador. Entonces, creo que eso se refiere a lo que viene de Eclesiastés. O sea, sean pocas tus palabras, no estás delante de cualquiera. Entonces, mide tus palabras, sé sabio para hablar, sé prudente, respetuoso. Creo que a veces en esa libertad que tenemos de que ahora tenemos acceso al Padre y que somos hijos y no sé qué, creo que a veces exageramos en ser muy irreverentes, descuidados, a veces groseros, de cómo nos expresamos. Es que ahí creo que hay un balance bien complejo y creo que en la mayoría de los casos tiene que ver con la relación que cada quien tiene con su papá. Porque muchas personas consideran el respeto las palabras que dicen, como si pudieran esconder con sus palabras su corazón. Entonces, que son las dos. Ajá. Tienen que ir acompañadas las palabras con la intención. Ese es el también. tema del balance, porque conozco gente muy tradicional que ora correcto, pero en su oración desborda el orgullo. Sí, con mucha arrogancia. Y lo ves, no orgullo hacia la demás gente, orgullo hacia Dios. Conozco gente que ora con una estructura muy chida, pero le ordena a Dios hacer las cosas. Nada más que el vocabulario no lo hace tan obvio, porque es el vocabulario cristiano correcto. Y creo que ahí es donde a veces como que se desliza un poquito la relación que tenemos con nuestros padres, porque ahí es donde aprendemos qué es el respeto real y cuál es el respeto que finges. Porque Dios es nuestro Padre y nuestro Rey, y hay un balance entre esas dos cosas. O sea, realmente es el creador de todas las cosas, pero está cercano y dice que nos acerquemos con confianza. ¿Qué significa esa confianza? Es un tema muy personal. Y cuando le estás faltando el respeto y cuando no entiendes con quién estás hablando, no es un absoluto, aunque hay cosas que son extremas. Fíjense cómo, por ejemplo, oraciones como cuando Daniel ora en el libro de Daniel. Cuando ora, es como primero apela a la misericordia de Dios. O sea, reconociendo una posición de Dios donde nosotros estamos superior, muy por debajo. O sea, en la Biblia no ves oraciones de exigencias como la hora oímos de que arrebata y reclámale a Dios. Reclamar, demandar, te demandamos que sí, reclámale a Dios sus promesas. Imagínate, o sea. Sí. Es que por eso la oración y la lectura de la Biblia, no que tengan que ser simultáneas, pero es que son necesarias las dos, porque la Biblia informa nuestra conciencia y nuestro entendimiento. En Corintios se repite mucho la idea de hacer las cosas en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantamos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces yo creo que la oración es igual, o sea, tengo que ser consciente de lo que estoy pensando delante de quién me presento. Y qué es válido en la oración, pues la Biblia nos da un panorama bastante completo, o sea, no siempre vamos a orar como la oración de Salomón cuando dedican el templo. Esa oración está increíble. O sea, así la articulación así que utiliza muy, pues sí, o sea, también era una ocasión ultra especial. Pero la Biblia sí nos informa de muchas maneras, la manera en que nos podemos aproximar a Dios, hasta de qué orar. O sea, lees los salmos y lo empiezas a ver como ya no ves la misma reverencia de Salomón, por ejemplo, o de Daniel. Ves un corazón desnudo delante de Dios, pero siempre la adoración, el respeto, la gratitud. Entonces podemos ir encontrando así como una colección de la posición, de pasajes, o sea, de cómo aproximarnos a Dios en la oración, para que nuestro entendimiento esté informado y entonces nuestra oración sea más correcta, por así decirlo. Ahora, alguien que no sabe nada, no conoce de la Biblia, no quiere decir que su oración va a ser incompleta, ¿verdad? Pero conforme avanzamos en nuestra vida cristiana, sí es importante mantener las dos. O sea, el conocimiento de la palabra de Dios
tiene que alimentar o informar nuestra vida de oración. No, y el problema de mantenerse en esa ignorancia es que no sabes lo que estás haciendo, entonces inevitablemente usas mal la herramienta que te fue dada. Ajá. O sea, esa es la parte más triste porque seamos honestos. A menos sé de gente que ha orado muy mal y con razones súper egoístas y Dios no los ha matado. Entonces hay una misericordia sobrenatural encima de eso. O sea, hay algo como muy interesante de la paciencia y la misericordia de Dios envolviendo lo que es la oración. Sí. Pero la mayoría de la gente que ora mal y sigue orando mal nunca consigue lo que quiere por lo que dice Santiago y porque está usando la herramienta mal, porque está usando un martillo para, no sé, para cortar. O sea, no tiene sentido lo que están haciendo y quedarse en esa decepción, lo platicábamos el año pasado, te malinforma de quién es Dios, qué es lo que hace, si es justo, si cumple sus promesas, etcétera, etcétera. Pero hay algo, o sea, a mí se me hace muy chido la gente que ora con un vocabulario como aprobado, pero se me hace bien preocupante cuando uno usando ese vocabulario aprobado puedes ver y escuchar que no entienden con quién están hablando. Y creo que hay una forma de expresarse con confianza, sin pasarse de lanza probablemente, donde puedes expresar humildad y que entiendas. O sea, muchos de los salmos parece que empiezan con David acusando a Dios, o al menos eso es lo que parece. Pero luego David dice lo que sabe de Dios. Entonces hay un balance muy extraño ahí. Y entre más lo platicamos, más digo, es que todo es muy fácil cuando oras todos los días. O sea, si oras bien poquito, pues cada oración es bien importante. Orar todos los días lo hace mucho más natural. O sea, otro de los puntos que de la importancia de la oración que vienen aquí. Pues, estamos conversando con el creador de todo. Ejercita nuestra fe. Nos da paz. Eso, ¿quién no lo necesita a diario? O sea, como que cada vez lo pienso más. No sé si gente con la que he platicado últimamente como que su cultura de oración es más cuando lo necesitan. Pues sí, totalmente. Y se me hace o sea, siento que es mucha la gente que no ora a diario. Pues o sea, que no se toma el tiempo de orar. Regresamos a lo mismo, ¿no? De nomás buscamos a Dios cuando lo necesitamos. Pero si nos damos cuenta que necesito a Dios en todas las áreas de mi vida todo el tiempo, pues entonces sí debería recurrir a Él en todo tiempo. Nomás, pues casi siempre es cuando estoy en problemas. Porque siento que esto balancea la relación. O sea, es una relación que no es con un desconocido. O sea, no puede ser permanentemente formal. Pero también pues tiene que estar informada por lo que ha estado pasando en la misma oración. No sé, como que siento que lo que hemos estado platicando, a lo mejor en estos episodios que hemos estado platicando, lo que más he sentido es que necesitamos insistir a la gente. Es que necesitas orar más, vatos. La neta sí necesitas orar más seguido. Y sacarnos de la cabeza que orar pues es nada más a las 5 de la mañana de rodillas a un lado de tu cama. Pues no, o sea, con unas velitas. Sí, volvemos al ejemplo que decía Rafa de la relación. O sea, con mi esposa, pues no es de que yo hablo con mi esposa de 6 de la mañana a 7 antes de irnos a trabajar y ya no vuelvo a hablar con ella. O sea, sí tengo momentos donde, oye, necesitamos platicar de algo, ok, nos ponemos, pero la relación es todo el día, es... Sí, un mensaje, cuando estás comiendo, cuando vas manejando, o sea... Pues todo lo que implica. Una vez en una situación me acuerdo mucho porque me estaba enojando con alguien y dije, ¡ay, Jesús! Y realmente estaba, o sea, de que me di cuenta que algo se estaba poniendo mal. Y alguien me dijo, no debes decir el nombre de Dios en vano. Y yo pensé, no se lo dije, pero dije, te hace falta orar. O sea, no sabes qué es orar. Porque realmente yo estaba pensando, creo que no te estás dando cuenta que las cosas están bien tensas. O sea, que esto está a punto de convertirse en un problema. Y necesitamos llamar el nombre de la persona. Necesitamos recordarnos entre nosotros lo que somos, quiénes somos, para no dejar que esta situación irrelevante se convierta en un pleito que nos va a arruinar la experiencia. Pero a veces no digas el nombre del Señor en vano. Y es de que, ¿por qué crees que es en vano? ¿Qué crees que es la oración? Como que se me hizo... O sea, me recordó mucho cómo los cristianos a veces no entendemos cómo es nuestra relación con el Señor ni para qué es. O sea, con el Señor habla después de lo importante, en privado. Yo no estoy... se me hace que la película esta Cuarto de Guerra está muy chida probablemente. No la he visto completa.
pero a veces siento que a lo mejor hay hasta una diferencia entre los géneros, cómo oramos. A lo mejor las mujeres o personas que son más estructuradas oran más de esta forma y a lo mejor los hombres, o si eres muy informal, oras de esta otra forma, pero como no entender qué es la oración. Es que yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, porque la forma y el cuándo y todo no es tan importante, o bueno, no es tan relevante cuando nos damos cuenta para qué es la oración, porque si entendemos para qué es, pues oramos sabiendo qué es lo que, la razón por la que lo estamos haciendo, entonces no importa cuándo lo tengo que hacer, cada cuánto, de qué manera. O sea, y creo que muchos de los puntos que estamos viendo aquí, pues hemos platicado de ellos porque hemos hablado de la contra. O sea, hemos estado hablando de lo que no es y por default pues sale lo que sí debería ser. Por ejemplo, los que acabas de decir. La oración, a través de la oración Dios fortalece mi fe en Él, que hablábamos en el episodio pasado de cómo buscamos en fe la voluntad de Dios. A través de la oración Dios trae paz a mi vida. Pues es un resultado natural. O sea, si estoy descansando en Él, si regresamos al ejemplo del río, pues ya no soy yo el que trae el volante y que tiene que tomar las decisiones, sino pues Dios a donde tú digas. Pero no es solamente, quiero extender tantito ese punto. El de la paz. El de la paz, ajá, porque claro que es válido ir a Dios a buscar paz, ¿verdad? Pero como que pensamos que la paz se obtiene así. Ora para encontrar paz como si fueran botones. O un así, ¿cómo se llaman las vending? Sí. Que Hoy ahora pide quiero paz. soda de esta y lo A7 y lo le echas porque ya oré. O sea, Y que se va a sentir como, ya, después de ya que me oré. cayó la paz. Sí. Pero Ya me cayó. es que si estás en oración, o sea, mantienes la paz de que Dios nos da. No es porque vas y la pides y aparece y se siente la paz. O sea, como que si vemos raro a veces las cosas, los recursos que Dios nos da. Pero es en fe y esa fe, o sea, está ligado con el anterior, ¿verdad? Si yo estoy en comunión con Dios, mi fe se fortalece. Por lo tanto, voy a vivir en paz. No voy a encontrar paz solamente para ahorita necesito paz para este momento porque estoy estresado, sino vamos a vivir en paz porque vivimos en oración. Hay otro punto que dice que nos enseña a depender de Él. Y también creo que, pues de cierta manera, como que nos prepara a una vida de dependencia en Él. O sea, por ejemplo, tal vez no necesito paz en este momento porque no estoy, todo el tiempo necesitamos paz, ¿verdad? Pero no estoy pasando por una situación estresante, pero si es una constante comunión con Dios, la cual me trae paz, el día que entre en una situación complicada, pues no voy a tener que apenas recurrir a Dios a buscarlo. Entonces, o sea, porque ya tengo esa comunión. Ya es demasiado tarde, sí. O sea, necesito paz ayer. Que obviamente no va a ser como que no pasó nada. O sea, ya estoy al 100, pues no. O sea, cualquier situación nos puede mover el tapete. A veces hasta desconfiamos de Dios. Nuestra fe se ve sacudida. Pero traigo todo un historial de una relación con Dios que soporta eso, que me ayuda a entenderlo. Y podría pasar que alguien reciba una paz inmediata. O sea, no estamos ignorando lo que llamamos a veces paz milagrosa, que es como de 0 a 1000, no sé. Podría pasar, pero ¿para qué esperarnos? O sea, como que se me hace tan extraño querer paz a veces en vez de decir vivo una vida llena de paz, vivo una vida llena de fe, vivo una vida sabiendo que soy sostenido de forma permanente por el Señor. O sea, no nos es dada cuando estamos en un problema. En el Salmo donde dice David, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Es que ya traigo eso, o sea, ya es parte de mi comunión con Dios. Que cuando vienen los problemas, pues ya estoy, es como Gabo decía en la predicación, ya le tengo la habitación reservada a la tribulación, a la angustia, al dolor, etcétera. Yo sé que va a venir, pero en el Señor, pues ya tengo lo que debo tener. Digo, duele, etcétera, pero eso no me quita la paz. No me lleno de desesperanza, no hay angustia esa que te inmoviliza. Yo me acuerdo, había una Biblia, no sé de quién era, creo que no era mía, pero la leí hace mucho y se me quedó bien grabado porque tenía al principio, en las primeras páginas, tenía una tablita que decía ¿qué leer cuándo? Y luego estoy en angustia y luego un versículo. Sí. Tengo miedo y así. Y no digo que no sea válido, esto es más o menos a lo que estamos diciendo con la oración. Pero sería mejor que conociera esos pasajes y muchos más
que esperar hasta estar estoy angustiado. ¿Cuál era el versículo? Y luego leerlo y luego ¿qué? O sea, ¿qué va a ser el puro versículo por sí mismo? No se trata necesita todo un contexto de fe y de relación. Pero en cambio, si conozco el carácter de Dios, entonces un versículo como ese cobra, o sea, una profundidad mucho más grande, porque entonces lo recuerdo y es como, bueno, esto es lo que dice, yo sé que esto es la verdad, pero es un recurso mucho más, o sea, no es mágico. Está más grande, tiene, como decía Dani, tiene, no sé cómo dijiste, tiene ese una contexto rampa, ¿no? que lo soporta. O sea, sí. ya hay un historial de atrás que entonces cuando busco a Dios en un tiempo de crisis o de tribulación, o sea, ya está soportado por mucho más cosas, que de la misma manera que si conozco más de la palabra de Dios, sé lo que dice la Biblia, he memorizado pasajes, recuerdo cosas, medito en ellas. Entonces un solo versículo no es como una cosa mágica, sino que tiene mucho más contexto en mi vida. Que otra vez eso apunta a la voluntad de Dios. O sea, el entender todos esos pasajes, el entender, nos ayuda a entender el carácter de Dios. Por lo tanto, entiendo su voluntad y es mucho más fácil entender cuál es mi lugar. Ah, ok, Dios, ya sé qué es lo que esperas de mí. O sea, no tengo que andar tratando de descifrar todas las señales que llegan a mi vida y qué quieres Dios de mí. Pues ahí está muy claro. Nada más pues tengo que tener todo ese historial. Y por eso es tan bueno o tan conveniente que nuestra oración vaya encaminada a estar en la voluntad de Dios. O sea, digo, como lo hemos dicho, no está mal, no es algo que a Dios no le interese, mis inquietudes, mis deseos. Estoy seguro que Dios nos da muchas cosas que es más para, o sea, como un papá que le da algo a su hijo porque gracia, lo quiere ver. Sí, es gracia para verlo contento, porque así como, pues no sé, yo le doy algo a mis hijas que quieren y verlas contentas, verlas felices, pues también me trae felicidad. Sí, o sea, sí, no todo es nomás lo que necesitan. Esa es pues la generosidad. Exactamente. Pero que nuestra prioridad sea buscar la voluntad de Dios, no tenemos, como que a veces no nos damos cuenta de lo trascendente que es eso. O sea, imagínense, Dios es mucho más sabio, es infinitamente más sabio que yo, de tal manera que lo que yo pueda pedir se queda en el suelo comparado a lo que Dios me quiere dar, a lo que Dios ha planeado para mi vida, a lo y que sí me va a hacer bien. Porque a veces esos mismos puntos la gente los empuja hacia la prosperidad y hacia un nuevo carro y una nueva casa y una posición mucho laboral. Más de lo que yo esperaría. Pero es lo que Dios sabe realmente que te va a bendecir, lo que realmente puedes usar, lo que no va a destruir a tu familia. Que el dinero, una mejor posición laboral, un montón de cosas que parecen ser buenas, se convierten en malas porque no es lo que Dios quiere. Dios sabe qué darte para que vivas la vida más plena que Él tiene en su plan, que es el de Él. O sea, el río sigue andando, te salgas o te metas. Sí. Para ti, o sea. Dice en Efesios, pensando en eso que están comentando ustedes, dice, hablando de Dios, dice, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Es que a veces pensamos que sabemos mucho. Sí. O sea, es que es bien gracioso. Cuando escuchas a un niño chiquito, yo creo que ahorita lo están viviendo con Diego y está bien padre porque... Los 2 años están muy chidos. Ajá, porque te das cuenta de lo nada que sabe. Entonces, todo es nuevo y su perspectiva está bien chiquita. Entonces, es como muy divertido. Eso sí es divertido. Y muy bonito al mismo tiempo. Experimentar la vida a través de ellos porque dices, es que... no sabe nada. Y inocencia. Sí, la confianza con la que vive no sabe nada. Y entonces... decirle, no, ese está picoso. Sí, ¿qué tiene? Yo me lo puedo comer. No, mi amor, no sabes lo que estás diciendo. Entonces, en esa, toda proporción guardada, si un papá puede entender cosas que un niño no puede entender. O sea, lo que Dios sabe cuando nosotros le pedimos o nos preocupa algo... o le decimos, ya sé Dios, es que ya se me ocurrió qué pedirte para solucionar esta situación. Y ya sé cómo le vas a hacer. Y no tenemos a veces ni idea de todo lo otro que Dios tiene alrededor. O sea, todas las vidas que Dios está tocando, los planes que está cumpliendo, o sea, su plan, pero aparte de lo que está haciendo en cada persona, en cada comunidad. O sea, es tan grande que ni siquiera lo pensamos y yo estoy pensando en mi necesidad y mi idea.
y el presente. Ajá, aparte. Eso es lo que una de las cosas que no me gusta, regresando al tema de la gente que ora formal pero raro. Pienso, la gente que ora, pon miles de tus ángeles alrededor de nosotros. Ahorita. O sea, no sé qué estabas haciendo hace un rato, vato. Eres un irresponsable, pero ahorita pon miles de ángeles. Y pienso que Dios escucha eso y dice, pues, ¿qué crees que estaba haciendo hasta ahorita? O sea, ¿crees que la vida que tienes tú te la ganaste? ¿Que la seguridad que tienes tú la compraste? O sea, hasta ahorita tú todo lo has hecho chido, pero para esta situación especial, déjame pongo 1000 ángeles a tu alrededor. Dude, o sea, ¿quién te crees que eres? Para mí ese es un tema de actitud que se me hace bien extraño. ¿Quién crees que te ha traído hasta aquí, hasta ahorita? Tú solo. Y ahorita ya yo pongo mis 1000 ángeles. Pues eso que tiene, o sea, es un mal entendimiento de qué ha pasado. Como si lo agarráramos descuidado. Sí. Los ángeles. Ya va el paso. Le echaron las maletas al carro, ahora sí. Mándanos Los Ángeles. Ay, no. Sí. Oigan, y luego ya va el paso. Pensar en eso de Dios sabe el pasado, sabe el presente, sabe el futuro. Conoce lo que pienso, pero no más lo que pienso, o sea, lo que piensan todos los que me rodean. Sabe lo que viene de todos los que me rodean. O sea, es una cantidad de información. Sí. Es una sabiduría completa. Sí. Total. Que por en dónde logro, como que en dónde pienso que mi vida es mejor que la de Lo él. más triste que he visto, tanto en mi vida como en la vida de otras personas, es que nos resistimos. O sea, que sí sabemos. Y sabemos la dirección. De que, oye, es que no deberías de estar haciendo esto, o deberías de estar haciendo esto, y tú lo sabes. Y sé que es la voluntad de Dios y sé que es lo que Dios quiere, pero no sé, como que no traigo ganas, o es que no sé si eso es lo que yo... O sea, nos resistimos voluntariamente a la sabiduría de Dios, y cuando es claro, o sea, porque a veces es de que Dios, no sé, o sea, no entiendo. Sí. Ok, bueno, pero a veces a veces es claro. A mí se me da, a veces, o sea, ojalá fuera más consciente más tiempo, pero a veces sí me da mucha vergüenza las cosas que oro. Yo la neta no quiero ser más consciente porque a mí me pasaría toda la vida de una disculpa. Pero una dispensa por la oración que acabo de hacer. Dispensa. Oigan, y pues esperemos que estos 3 episodios de la oración no desanimen a la gente a orar. O sea, la idea no es... Antes a la contra. Ten cuidado, que estás orando. No, al contrario. Ajá, o sea, estamos animando a las personas a... Pues creo que más bien a orar de una manera más genuina, entendiendo, pues, ¿para qué es la oración? Oigan, y la neta... A lo mejor es algo que yo traigo, neta, orar más, o sea... Yo estaba pensando que diario, todos los días, o sea, yo creo que tengo una cultura decente de orar, pero especialmente ahorita que los niños de repente andan enfermos, pasan 3 días y no oro, ni cerca de orar, o sea... O mi oración es de, Señor, ya, por favor. Les digo algo muy bonito que probablemente a nadie le interesa más que a mí. Ayer Diego dijo su primera oración, o sea, el completo, así de que íbamos a empezar a comer y lo... ¿La grabaste? Nos faltó orar. No, porque fue el momento, pero bueno. Nos faltó orar. Y dense las manos, nos dijo a nosotros, y luego él empezó solito. O sea, casi siempre es que repite. Sí, claro. Y luego así como Steph y yo volteándonos a ver de... Es mejor que no lo hayan grabado. Sí, probablemente, pero yo estoy obsesionado, así de que lo quiero ver en 10 obviamente años. Sabemos que es algo, pues tal vez como... repetitivo y así, no, tal vez no lo está entendiendo, pero pues, fue muy padre. O sea, tal vez no bajó la Shekinah, pero va en buen camino. La verdad sí creo que es importante. Y también creo que como casi todo, o sea, entre más lo ejercitas, más se afina, porque claro. Dios, precisamente Dios te va corrigiendo. Todo lo que ya dijimos, o sea, si oras mal, pero oras una vez. Es más importante, pero es muy si importante. Oras mal muchas veces, es más probable que Dios empiece a tocar esas áreas y a corregir y a enderezar. Esa es mi fe, esa es mi fe totalmente. Y aprender a orar, o sea, tanto dedicarle un tiempo especial como que sea tu primera reacción. O sea, yo he tenido niños enfermos como por 2 meses y no he orado tanto como debería. De realmente decir, necesito orar por esta situación. Hay que orar más todos. Muy bien, pues cerramos en oración, David. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.